El líder regional vuelve a advertir sobre lo de siempre, restringir el suministro de energía en la zona. Hasta hace poco, Moscú tenía poco margen de maniobra, atado de pies y manos por las sanciones. Pero ahora, el tablero ha cambiado drásticamente debido a la guerra que sacude a Irán. El estrecho de Hormuz está paralizado, bloqueando el 20% del petróleo mundial. Qatar y Arabia Saudí reducen su producción ante los constantes ataques con drones y misiles. Por precaución, Irak e Israel han frenado gran parte de su infraestructura energética vital. El resultado es visible en cada gasolinera. El crudo Brent ya ronda los $80. Pero la pesadilla real para Europa es el gas, cuyo precio se disparó casi el doble en días. Hace un mes, Bruselas celebraba el fin de la dependencia rusa. Hoy, el discurso es otro. Ahora el mandatario ruso afirma que Europa ya no le hace falta para su economía de guerra. Asegura que puede prescindir de ese mercado europeo de 15.000 millones de euros anuales. Con los precios disparados, le basta con redirigir sus ventas hacia China y la India. Para una economía rusa que iba cuesta abajo, esto llega como un gran balón de oxígeno vital. Irónicamente, la neutralización de aliados en Irán podría ser la mejor noticia para Moscú. Rusia pierde socios en Oriente Medio, pero a cambio gana lo que más anhela: petrodólares. La ganancia es doble, vende energía mucho más cara y presiona a Europa sobre las sanciones. De hecho, Moscú ya se ha apuntado un tanto diplomático presionando a Berlín recientemente. Buscan extender el perdón a las sanciones sobre la filial alemana de la petrolera Rosneft. Pero no saquemos el champán todavía. Al líder ruso le encanta vender la piel antes de cazar. También pensó que tomaría Kiev en 3 días y que Europa se congelaría en el invierno pasado. Ni Rusia es el mismo país hoy, ni Europa es ya el mismo continente que conocíamos antes. La pregunta es clara: ¿es el líder ruso el verdadero ganador de esta ofensiva sobre Irán? Todo esto llega en un momento muy oportuno, pues en Ucrania el guión ha fallado totalmente. Ucrania lanzó un contraataque exitoso, recuperando 200 kilómetros cuadrados. Puede parecer poco terreno, pero es el mayor avance registrado desde el año 2023. Mientras tanto, el ejército invasor comienza a mostrar claras señales de desgaste. En enero sumaron 22.000 efectivos, pero las bajas superaron las 30.000. Están perdiendo soldados mucho más rápido de lo que consiguen reemplazarlos hoy. Por eso, el mandatario firmó un decreto vital para ampliar las fuerzas a millones de hombres. Moscú está subiendo la apuesta militar, aunque evita entrar en un modo de guerra total. Viven en una zona gris. No es paz, pero no exigen el sacrificio total a su población civil. El Kremlin usa incentivos económicos para llenar filas, zanahorias en lugar de palos. El problema es que esas zanahorias no son baratas y la guerra consume recursos sin fin. Las arcas públicas rusas no están pasando precisamente por su mejor momento financiero. Al inicio de la invasión, tenían un fondo soberano de 113.000 millones de dólares. 4 años después, más de la mitad de ese dinero ahorrado ya ha desaparecido por completo. Lo preocupante no es lo gastado, sino la velocidad vertiginosa del gasto actual.
Según el propio Banco Central, ese fondo vital podría quedarse vacío el próximo año. Rusia podría gastar en un solo año lo mismo que gastó en los 4 años anteriores juntos. La razón es simple. Los ingresos fiscales del petróleo se están hundiendo muy rápido. En 2024 recaudaron 14,000 millones. Un año después, la cifra cayó a 5,000. El déficit público crece como una bola de nieve imparable para la economía nacional. El año pasado cerró con un agujero fiscal de 73,000 millones de dólares. Es el mayor déficit registrado desde 1996, tras la caída de la Unión Soviética. Este agujero fue el doble de lo que el propio gobierno había previsto inicialmente. Al Kremlin no le quedó más remedio que apretarse el cinturón en la economía civil. El presupuesto militar se congeló, a pesar de que el costo real sigue disparándose. Todo se calculó pensando que venderían su petróleo a $60 por barril. Pero a finales de año, el precio del barril de los Urales cayó hasta los 40. Las nuevas sanciones de Occidente hicieron saltar todas las alarmas en Moscú. Podría haber sido el golpe de gracia, el último clavo en el ataúd económico ruso. Pero en enero, el mercado olió el peligro en Oriente Medio y los precios subieron. Tras los bombardeos sobre Teherán, el barril volvió al objetivo marcado por el Estado. Los datos son claros. Los hidrocarburos han vuelto al rescate en el momento justo. Si la crisis se alargue, Moscú podría acabar vendiendo muy por encima de lo previsto. Esto significa más ingresos y margen para la guerra, sin asfixiar tanto a la gente. ¿Significa esto que el líder ruso se saldrá con la suya finalmente en este juego? No vayamos tan deprisa. Vender más caro no siempre significa ganar más dinero real. El rublo se ha apreciado frente al dólar y eso, paradójicamente, es una mala noticia. El petróleo se vende en dólares, pero el Estado paga sus gastos internos en rublos. Cuando Moscú recibe esos dólares, debe cambiarlos a rublos para pagar sus deudas. El rublo no está fuerte por la salud económica, sino por controles de capital férreos. Así, parte de las ganancias del petróleo caro se evaporan con un rublo artificial. Además, los constantes ataques a las refinerías rusas están causando daños graves. En enero, la producción de hidrocarburos cayó por segundo mes consecutivo real. La producción real está 300,000 barriles por debajo del objetivo oficial. ¿Por qué cae la producción? Primero, porque hasta hace poco no tenían compradores. India y China redujeron sus importaciones por miedo a las sanciones secundarias. Las exportaciones por mar han caído drásticamente en los últimos 3 meses hoy. Se estima que hay 150 millones de barriles esperando comprador en el mar. Segundo problema técnico. Los pozos de petróleo no son como un interruptor de luz. Reiniciarlos sin tecnología occidental es un proceso extremadamente caro y lento. Aunque el precio suba, no pueden disparar la producción ni el beneficio real hoy. Pero, ¿qué pasa con Europa? ¿Necesitan realmente el gas ruso para no congelarse?
El Kremlin asume que la crisis de Irán obliga a Europa a ceder y pagar el precio. Hemos visto políticos pidiendo al presidente de Ucrania que deje pasar más gas. Pero las cosas no son tan sencillas. La situación dista mucho de la del año 2022. El gas subió un 90%, sí, pero partía de una base bastante baja. China restringió de exportaciones de diésel, temiendo que esto vaya para largo plazo. Bien. Aún así, los analistas no ven los precios extremos del inicio de la gran invasión. Lo importante no es solo el gas, sino el precio final de la electricidad hoy. En 2022, si subía el gas, la luz subía casi automáticamente un 90%. Pero Europa ha cambiado. Más renovables, baterías y eficiencia industrial real. Hace 4 años, por cada euro de gas, la luz subía 92 céntimos. Hoy, en pleno 2026, ese mismo aumento solo nos cuesta 25 céntimos más. La industria se adaptó rápido, igual que tras la crisis del petróleo del 73. El mercado siempre reacciona ante la crisis y Europa no se ha quedado quieta. Claro que hay problemas. Los tipos de deuda suben por miedo a la inflación futura. Pero Europa no está vendida. La amenaza de que ya no nos necesitan es un farol. A pesar de la geopolítica, el descuento del petróleo ruso no ha caído, sino subido. La brecha de precio es la más grande registrada desde abril del año 2023. El mandatario tiene tan poco poder de mercado que apenas se beneficia de la subida. ¿Vende más caro que antes? Sí, pero mucho más barato que el resto de países. Si cortara lazos con Europa, dependería solo de 2 clientes, China y la India. Perdería todo su poder de negociación y tendría que vender con más descuento aún. En resumen, la situación no es buena, aunque el Kremlin celebre el caos en Irán. Pero este conflicto no será el gran salvavidas que la economía rusa necesita hoy. No lloverán petrodólares en la Plaza Roja, ni obligarán a levantar las sanciones. Las sanciones occidentales están haciendo mucho más daño del que quieren admitir. Ahora el turno es para vosotros. ¿Veremos un boom de precios como en 2022? ¿Puede permitirse el Kremlin perder a su mejor cliente en medio de la guerra? ¿O es solo un farol desesperado ante la realidad de una economía asfixiada? ¿Estaríais dispuestos a levantar sanciones si el precio de la luz se dispara? Queremos leer vuestra opinión en los comentarios sobre este dilema energético. Aquí en Informe de Guerra desentrañamos la estrategia detrás del caos global. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para seguir la actualidad diaria. Dale me gusta a este video para apoyar nuestra cobertura independiente y real. La guerra económica continúa. Nos vemos en el próximo informe detallado. Informe de Guerra. En Kento, la verdad detrás del conflicto.